No, tienen que salir. Yo creo que Freddy Díaz le debe al Perú revelar esos nombres, ¿no? Porque esos congresistas no pueden estar en la Comisión de Ética. Vamos a serenar un poco para poder conversar con Susel Paredes. Estamos conectados con Susel Paredes. Susel, buenos días. Nicolás. Buenos días, estoy en Buenos Aires, Palacio San Martín, donde 140 activistas y congresistas LGTB del mundo, de los 5 continentes, estamos reunidos. Esta es una especie de cumbre de congresistas gays, lesbianas, trans, para evaluar las legislaciones de nuestros países y analizar estas situaciones de cómo podemos conquistar nuestra libertad y nuestra ciudadanía plena, ¿no? Así es que por esa razón estoy aquí en el Palacio San Martín de Buenos Aires. Ese es un tema que yo creo que es importante, porque plantea un tema de derechos civiles, ¿no es cierto? Y de respeto a los otros. Es decir, es una, o sea, se ha ideologizado y se ha polarizado mucho la discusión sobre este tema, ¿no? Innecesariamente, porque, fíjate, hay 70 donde todavía es delito ser homosexual y son víctimas de pena de muerte, encarcelamiento, apedreamiento y una serie de... sufren latigazos públicos. Entonces, los países que hemos firmado la Declaración Universal de Derechos Humanos, ese gran marco, no podemos permitir que a una parte de la ciudadanía de nuestros países se nos trate así. Y por eso quiero explicarle, y te doy las gracias que puedas hacer esta pequeña introducción, porque nuestra situación es igual a cuando los afrodescendientes sufrían esclavitud y no tenían sus derechos completos. Esa es la situación que vive la comunidad actualmente en el mundo y por eso estamos reunidas aquí en Buenos Aires, que es un país, Argentina, con la legislación más avanzada del continente y quizás del mundo. Ahora, ¿qué es lo que debería ocurrir? No, el problema es que es un tema del que no se habla. Yo estuve conversando con miembros de la comunidad trans y es una tragedia lo que viven, porque, o sea, hay chicos y chicas que se suicidan, hay gente que ha sido asesinada por su condición, pero más allá de esos casos que ya son extremos, digamos, ¿no? De alguien que se suicida por el sentimiento de rechazo de la sociedad, comenzando por la familia, ¿no es cierto? O gente que es víctima de esos crímenes de odio y de intolerancia, ¿no? Simplemente por no aceptar la diferencia. Pero hay un asunto que es, digamos, más transversal, que me lo decía, no sé si fue Gaela, que me decía, ¿qué haces si eres trans en el Perú? ¿Puta? ¿O trabajar en una peluquería? Pero, o sea, las personas trans no tienen ninguna, o tienen muy pocas posibilidades de acceder a una chamba, es más, son maltratados en las universidades, no tienen acceso al mundo laboral. Esas son cosas que tienen que cambiar, Susel. Absolutamente. En todos los países, en los países más desarrollados, que tienen más libertades, tienen legislación que nos protege. La esperanza de vida de una mujer trans, de una persona trans, es 35 años. 35 años es el promedio de vida de una mujer trans. Y eso es por razones de la exclusión de la sociedad. Por eso necesitamos leyes que nos protejan a todos. Como te digo, nosotros vivimos como si estuviéramos en la época de la esclavitud. Las personas trans no tienen derecho al trabajo, los molestan en los centros de estudio, las asesinan por razón de su identidad de género y esto tiene que cambiar, ¿no? Entonces, esto es una preocupación mundial de muchos. Acá hay representantes de muchos estados. Son 140 participantes de la sociedad civil, los estados, el Reino Unido tiene un representante para esta conferencia y muchos otros países, ¿no? Estados Unidos hay congresistas de Massachusetts, en Estados Unidos, de México, Colombia, Bolivia, bueno, cantidades. Ahora,
Yo me comprometo contigo, Susel, a tratar extensamente este tema en otra oportunidad a tu regreso. Lo podemos hacer la próxima semana porque creo que es un tema del que hay que hablar. Es decir, cuáles son las cosas que tendrían que cambiar en la sociedad para ser una sociedad realmente democrática, inclusiva y tolerante como deberíamos ser. Y es un tema muy espinoso, ¿eh? En el Perú ha polarizado mucho este tema ahora. Pero vayamos a la tragedia nacional que estamos viviendo, Susel. Esto del Congreso el día de ayer, no se pasen, pues. O sea, 9 congresistas chupando en las instalaciones del Congreso y no nos quieren decir los nombres. O sea, ¿por qué tiene que ser reservada una sesión donde lo que van a revelar son inconductas de congresistas? O sea, ¿por qué eso tiene que ser secreto? No hay ninguna razón para que sea reservada esa sesión. Solo son reservadas las que ponen en riesgo la seguridad nacional. Y 9 borrachos no ponen en riesgo la seguridad nacional. Lo que han puesto en riesgo es el prestigio del Congreso de la República. Tienen que decirnos los nombres. O sea, el congresista suspendido Díaz Monao, tiene que decirnos con quién estaba tomando esa noche. Porque los 8 que faltan tendrían que ser suspendidos igual. Porque la parte penal la va a ver la Fiscalía y el juzgado, que es la violación sexual. La infracción ética es tomar alcohol dentro del Congreso y tener relaciones sexuales dentro de las oficinas para la que no. O sea, ¿cómo te explico? Que la oficina del representante es un lugar de representación política, casi sagrado, porque es donde se encuentran los representantes. Estos 8 otros que faltan tienen que decirnos quiénes son, y si no, averiguaremos quiénes son, porque esos tienen que ser suspendidos 120 días también. Y eso que está siendo amable, deberían salir del Congreso. ¿Cómo vas a admitir una violación de esa naturaleza? O sea, además, a mí lo que me parece increíble del caso del congresista Freddy Díaz es que su defensa es: yo la violé, solamente estuve chupando en el Congreso y tuve relaciones sexuales consentidas con ella. Esa es su defensa. O sea, su defensa es reconocer, ¿no? Su defensa ha sido una confesión, para empezar. Su defensa ha sido una confesión de una infracción ética. El tema es que, como eso no es delito y es una infracción ética, se tiene que aplicar la máxima sanción que establece el reglamento. Y esos son 120 días de suspensión en sus actividades y su salario, ¿no? Entonces, yo creo que esa sanción la merecen los otros. Porque mira, tú puedes hacer tu vida social y beber con tus amigos o en un sitio que está un local comercial para esos fines, ¿no? Pero el despacho congresal, como te digo, es casi un lugar sagrado, porque es el lugar donde estamos los representantes, donde recibimos a la sociedad y donde atendemos, donde los escuchamos. Es un lugar muy importante, o sea, para mí es el lugar más importante, ¿no? Yo, por ejemplo, ni siquiera tengo despacho privado. En mi despacho hay 4 escritorios más, porque a mí me gusta trabajar en equipo y yo no tengo por qué reunirme en privado con nadie. Entonces, yo no he reformado, sino que simplemente no hay privado en mi oficina. ¿Por qué? Porque todo lo que yo hable lo tienen que poder escuchar mis asesores, mi secretaria. Y yo no tengo nada que hablar en secreto con nadie, más que con mi compañera y con mi mamá. ¿Con quién más voy a hablar en secreto? Entonces, yo creo que para empezar, me piden que baje el volumen porque está en la conferencia. Para empezar, no deberían existir despachos privados, sino que los despachos deberían ser lugares donde todo el equipo está cada uno en su escritorio. ¿Por qué yo necesito un espacio privado? ¿Qué cosa voy a hacer? Ahora, tienes unos minutos más, Susel, porque tengo que ir a una pausa que va a ser bien breve, pero no quiero dejar de hablar contigo sobre el tema del adelanto de elecciones. Esto que acaba de... En un pasillo. Por favor, espéranos ahí, espéranos. No te vayas, Susel. Regresamos con Susel Paredes, que está en Buenos Aires en este momento. Regresamos con ella. Estamos conectados en este momento vía Zoom con Susel Paredes, que se encuentra en Buenos Aires en un encuentro internacional de congresistas y representantes del movimiento LGTBIQ.
hemos hablado de este tema, hemos comprometido conversar extensamente la próxima semana sobre él. Hemos hablado del tema de la juerga congresal en oficinas del Congreso y de la increíble decisión de no revelar nombres. No tienen derecho, ¿no, Susel? Es decir, no tienen derecho. Mira, si quieren tomar, hay un montón de establecimientos, hay discotecas, peñas, bares, ¿no? Pero el Congreso de la República es un lugar que merece respeto. Y merecen respeto nuestras representadas. O sea, yo creo que esos 8 congresistas, porque ya sabemos que Díaz Monao es uno, los 8 ya debieran decir, mira, efectivamente yo estuve ahí, disculpas, ¿no? Pido perdón y hay que sancionarlos. Claro. Sacarlos. Fíjate. Porque si no, entonces van a decir que encima es una cantina el Congreso. Mira lo que ha escrito Martín Hidalgo en su Twitter, porque él es uno de los periodistas más informados sobre lo que ocurre en el Parlamento, ¿no? Él dice que la defensa legal de Freddy Díaz dijo que no solamente habían 9 congresistas que habían estado chupando en las oficinas del Congreso, sino que 2 de los 3 que estuvieron en el despacho, porque dice que luego se van al despacho particular del congresista, 2 de los 3 que estuvieron consumiendo alcohol en el despacho del congresista Freddy Díaz fueron miembros de la comisión, son miembros de la comisión de ética que votaron por su suspensión. Es decir, que debían suspenderse a sí mismos. Esos tan conchudos que han votado por suspender a Freddy Díaz y no se han suspendido a sí mismos, que es lo que les tocaba. O sea, lo primero que tendría que hacer es, si no renuncian, echarlos inmediatamente de la comisión de ética. O sea, ¿cómo vas a estar en la comisión de ética del Congreso si no solamente chupas en las oficinas del Congreso, sino que ocultas esa información? No hay derecho. No, tienen que salir. Yo creo que Freddy Díaz le debe al Perú revelar esos nombres, ¿no? Porque esos congresistas no pueden estar en la comisión de ética. No pueden. Ahora, ¿qué va a pasar con tu moción? Es decir, no hay una, hay mociones, ¿no es cierto? Por lo menos 2 o hasta 3 que promueven el adelanto electoral, lo cual el adelanto de elecciones o el recorte del mandato de las actuales autoridades, tanto del Ejecutivo como del Legislativo, pero todo eso supone una modificación constitucional que requiere... Es un proyecto de ley. Es un proyecto de ley, no es una moción. Ya, pero... Es un proyecto de ley que apunta a modificar la Constitución. ¿Y tú crees que eso es realista? Es decir, pedirle peras al olmo, le vas a pedir a este Congreso de la República que se disuelva, porque prácticamente es lo que quiere un sector de congresistas es que se vaya a Castillo, pero nos quedamos nosotros. Eso es lo que quieren. Sí, pero eso es una falta de respeto al pueblo, porque el Congreso y el Ejecutivo, los dos somos corresponsables de esta crisis. La baja aprobación del Congreso se la ha ganado a pulso. Entonces, ¿con qué cara nosotros vamos a decir que se vaya solo el presidente? Cuando nosotros somos parte de la crisis. Tenemos que irnos todos. Lo que yo propongo es una salida que ya se ha usado anteriormente, que es modificar la Constitución con una disposición transitoria para recortar el mandato y volver a convocar elecciones generales de presidente y de congresistas. Entonces, eso efectivamente necesita una reforma constitucional. Para reformar una constitución, la Constitución peruana, hay 2 mecanismos: 87 votos en 2 legislaturas seguidas o 66 más una consulta popular. Y yo creo que esa salida sí es muy viable, porque 66 votos sí vamos a tener, y no dudo que el pueblo, con la aprobación que tenemos, va a votar para que nos vayamos. Entonces, el único tema es que yo creo que debemos hacer una docencia política para que los votantes y las votantes escojan mejor a sus representantes. Vean bien quién es. El tema de la cifra repartidora, en realidad pone a la gente, no sabe a quién va a poner, porque no lo escoge el pueblo, sino es que
lo que arrastra el candidato a la presidencia es lo que se lleva al Congreso, ¿no? Por ejemplo, el congresista que representa a los peruanos en el exterior, Liz Arzaburu, ha sido elegido con 1.774 votos. Yo estoy aquí en Buenos Aires y solo en Buenos Aires hay casi 500.000 de peruanos. Ya ni te digo cuántos hay en Europa, en los Estados Unidos, en Japón. Entonces tendría que haber un mecanismo para, por ejemplo, en el caso de los peruanos en el exterior, requieran de una mayor representatividad, ¿no? Con 1.774 votos no puedes representar a casi 3 millones de peruanos que viven en el exterior. Entonces hay que modificar. Hay varios proyectos en la Comisión de Constitución que debemos revisar. La jurisdicción de los congresistas, la cifra repartidora, que nos evalúen a mitad de mandato, es decir, a los 2 años y medio, que el pueblo diga, mira, ¿sabes qué? Ustedes se van, ustedes se quedan. ¿Por qué? Estos no han trabajado, se van a su casa. Y estos que sí han trabajado, queremos que se queden. Pero el pueblo está indignado porque no tiene control sobre nosotros. Y ese es el fondo del asunto. Los congresistas podemos hacer lo que queramos. No tengo que explicarle a nadie la razón de mi voto porque no tengo mandato imperativo. Entonces, el pueblo se siente impotente porque no puede hacer nada para vigilar si están cumpliendo si nosotros estamos cumpliendo con nuestras promesas. Por eso que la revisión del Congreso a medio mandato creo que va a ayudar muchísimo a tener un Congreso más legítimo, ¿no? Mira, este proyecto lo ha presentado Adriano Tudela, que está en las antípodas de mi pensamiento político. Sin embargo, yo apoyaré ese proyecto porque es necesario darle alguna herramienta a la gente para que nos evalúe. Y la renovación del Congreso es una herramienta que el pueblo va a tomar muy bien, porque va a decir, míralo lo que está haciendo, yo lo voto a la mitad de su gestión y pongo a otro. Entonces, ese tipo de reformas son necesarias. Hay muchos proyectos en Constitución. El adelanto de elecciones tiene que trabajarse junto con todos esos proyectos para que en una futura elección general tengamos una mejor calidad en los representantes, ¿no? ¿Y por qué adelanto elecciones y no vacancia? Porque hay que ser bien conchudo siendo congresista para decir solo el presidente tiene la culpa, cuando mira las cosas que está haciendo el Congreso. Entonces, yo me pongo la mano al pecho y digo, tengo que asumir autocríticamente las malas conductas de mis colegas y sí, efectivamente, el pueblo tiene razón de estar molesto con nosotros. Entonces, vámonos también. No hay renovación por tercios, pero yo le pido a mis colegas que voten por el adelanto de elecciones, que voten por la renovación por tercios, para que tengamos un Congreso que el pueblo sienta que puede controlar de alguna manera. Susel, te agradezco mucho. No sé si has convencido a Guido Bellido, que está sentado acá en los estudios de Exitosa. Le voy a preguntar inmediatamente sobre el tema. Un abrazo, Susel. Mucha suerte. Guido, ¿tú estabas chupando con Freddy? No, de ninguna manera. Más bien usted estaba chupando con Bermejo. Con Bermejo, dices tú. No, yo estoy lejos. Más bien él me invita a hojas de coca en el hemiciclo. Muchas gracias, Susel. Un abrazo. Mucha suerte.